Buenas cabres, bueno, espero que estén bien. Y bueno, como sabrán por el correo que se mandó ayer desde la USACH, no hay clases presenciales, por lo cual se nos pidieron que hiciéramos clases online. Entonces, en cuanto a eso, preferí hacer un video mejor en vez de una clase en sí, porque así lo pueden ver no necesariamente a la hora en que comienza la clase. Y además también siento que por comodidad para mí es mucho mejor. Porque así siento que queda un poquito mejor el video, puedo editar un poquito si es necesario. Y además también puedo organizar bien los temas. Si se fijan en la barra de YouTube, aparece como ejemplo los intervalos justamente con cada tema. Entonces de alguna forma queda todo un poquito más organizado y siento que un poquito más cómodo en general. Y mi idea es ver en esta clase el principio de inducción, que de hecho fue lo último en lo que habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos visto varias clases de sucesiones. Bueno, hemos visto progresión geométrica, progresión aritmética y varios ejemplos de otro tipo de sucesiones. Y lo último que habíamos visto había sido con un ejemplo de números triangulares y habíamos visto su forma recursiva y su forma cerrada. Y cuando vimos la fórmula cerrada habíamos visto que, bueno, habíamos hecho una cierta afirmación y había que demostrar esa afirmación. Entonces para eso habíamos visto un poco el principio de inducción. Entonces primero hagamos un pequeño recordatorio, vemos lo que es el principio de inducción y después vamos a ver algunos ejemplos. Y mi idea es que la próxima clase, la clase que ya debería ser presencial, que debería ser el próximo jueves, no sé cuál sería la fecha del próximo jueves, aquí viendo el calendario, sería el jueves 29. Eso ya debería ser en principio presencial. Y ahí deberíamos continuar con el segundo principio de inducción. Hay dos principios, el primer principio de inducción y el segundo. Mi intención hoy día es ver solamente el primer principio, aunque el segundo no es tan distinto, de hecho casi igual. Pero eso. Entonces creamos acá un pequeño resumen, o un pequeño recordatorio de lo último que hicimos en la clase anterior. Entonces pongamos acá un pequeño recordatorio. Entonces, como les dije, habíamos visto una cosa que se llama los números triangulares. Entonces, habíamos visto el siguiente patrón de sucesión. Entonces, por ejemplo, yo le decía, bueno, en la primera iteración, por ejemplo, teníamos un vértice. Después, en la siguiente, aquí puse un 3. En la siguiente iteración, por ejemplo, teníamos, bueno, el vértice anterior más 2 más. Después, en la siguiente, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego en la siguiente teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así. En cada iteración de alguna forma íbamos aumentando el número de vértices. O de puntitos. Digo vértice porque lo estoy viendo como que fuera un triangulito. Como un triangulito equilátero. Entonces como que esos puntitos acá de alguna forma sean esos vértices. Eso me estaba refiriendo con vértices. Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho en la clase anterior que el patrón que se iba cumpliendo justamente con esta sucesión era que íbamos sumándole siempre un numerito más. Por ejemplo, en este caso, para pasar de este a este número, lo que hacíamos era sumarle por 2, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en un principio teníamos 1, después teníamos 1 más 2. Después la siguiente era sumarle un 3. Después la siguiente era sumarle un 4. Porque, por ejemplo, no sé, cuando sumamos un 3, estos dos de acá ya le sumamos estos tres vértices de acá, o esos tres puntitos. Por ejemplo, esta parte de acá, que sería toda la parte anterior, le estamos sumando ahora 4 numeritos, 4 puntitos. Entonces, por eso que digo que aquí estoy sumando 4. Y así, después le estamos sumando 5 puntitos, después 6 puntitos, 7 puntitos. Entonces habíamos visto habíamos visto dos fórmulas. Como les dije recién, habíamos visto la fórmula recursiva. Y la fórmula recursiva habíamos visto, bueno, tenemos una condición inicial. Entonces la condición inicial, ¿cuál era? Haya sido que, en este caso, en el primer caso, solo tengo un puntito. Entonces, el caso 1 sería igual a 1 igual a 1. Y habíamos dicho que, bueno, en general, después para todos los otros casos que vienen después, de aquí lo vamos a resumir con un cuantificador, es decir, para todos los n naturales mayores o iguales a 2. ¿Por qué? Porque estamos desde el caso 2 en adelante. ¿Qué teníamos? Teníamos que, en este caso, por ejemplo, al número de puntitos era igual al número de puntitos anterior más, ahora n puntitos más. Entonces, en este caso, bueno, esta parte acá justamente corresponde a este patrón que les decía recién.
Por ejemplo, en este caso, digamos que este número de puntitos corresponde a este de acá. Entonces, este justamente corresponde a la anterior, que sería este el anterior, más, en este caso 2. En este caso 2. Porque justamente ese n sería por la iteración. Entonces justamente le estoy sumando esos dos de acá. Como ejemplo, para este de acá, justamente sería, bueno, este de acá sería este, para el caso n igual a 3. ¿Y a qué es igual? Justamente al anterior. Toda esta parte de acá sería la anterior, más n. En este caso n igual a 3. Entonces justamente sería 1, 2, 3. Entonces, para cada iteración siempre, de forma recursiva, podemos escribirlo de esta forma. Y con recursivo, recordemos que me estoy refiriendo a que, por ejemplo, un caso se puede escribir como una especie de suma o de multiplicación o de algo por el estilo. O se puede escribir de alguna forma en base a lo anterior. A eso me refiero con recursivo. Entonces esta era la fórmula recursiva que teníamos. Y habíamos dicho que también hay una fórmula equivalente, que también me da el mismo comportamiento, y que era la fórmula cerrada. Entonces, ups, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Y teníamos también la fórmula cerrada de este caso. Haciendo un paréntesis, recordemos que no toda sucesión siempre se puede escribir como una fórmula recursiva o cerrada. Solo algunos casos se pueden hacer, y estamos justamente estudiando ese tipo de casos. Ahí cierro ese pequeño paréntesis. La fórmula cerrada en este caso habíamos visto que era la siguiente, que era que para todo n natural vamos a tener que el número en este caso de puntitos, el número de puntitos que teníamos es igual a sumar cada numerito. Por ejemplo, sumar un ejemplo para el caso, vamos al caso más sencillo. Por ejemplo, el caso 1 solo teníamos 1. Para el caso 2 teníamos 1 y 2. 1 más 2. Por ejemplo, para el siguiente caso teníamos 1 más 2 más 3. Después para el otro caso sería 1 más 2 más 3 más 4. Y así. Entonces como que el número de puntitos al fin y al cabo siempre se puede escribir como una suma de los primeros n numeritos. Entonces se puede escribir de esta forma. Y nosotros habíamos hecho, bueno, como una fórmula un poquito más sencilla. Y es que la suma de los primeros n términos se puede escribir, de hecho ponerlo aquí con otro color, se puede escribir como n por n más 1, cierro ese paréntesis, dividido en 2. Aquí lo pongo con otro color porque esto tenemos que demostrarlo. Hay que demostrar que justamente esta suma de los primeros n términos se puede escribir como esta formulita de acá. En otras palabras, como que no necesito estar haciendo una suma, basta simplemente saber el número total de términos que tengo. Y ese numerito, colocarlo en esta fórmula y justamente me entrega el resultado de toda esta suma de acá. Entonces esta sería la fórmula cerrada. La fórmula cerrada, así como de forma resumida, la fórmula cerrada sería que para todo n natural, justamente el a de n se puede escribir como n por n más 1 dividido en 2. Y eso es lo último que es lo que habíamos quedado en la clase anterior. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a demostrar justamente que se cumple esta parte de acá. Que justamente se cumple... Bueno, me quedó bien feo eso ahí. Vamos a demostrar que justamente se cumple esta suma acá. Esa suma vamos a demostrar ahora. ¿Y cómo la vamos a demostrar? La vamos a demostrar con el principio de inducción. Entonces, ahora veamos qué nos dice ese principio de inducción. Entonces, el principio de inducción tiene que ver un poco con el hecho de que, bueno, en este caso, para este tipo de sucesiones, cosas por el estilo, siempre las sucesiones van como de en uno, de forma discreta, van de paso en paso. Entonces, en este caso, los pasos son infinitos, porque al fin y al cabo, los n, que sería cada paso, de alguna forma pertenece a los naturales, y sabemos que los naturales son infinitos, esto no se acaba nunca. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así, voy siguiendo. Entonces, tampoco no ganamos mucho con estar demostrando esto para cada caso. Es decir, que ver que esta formulita se cumple para cada n, y comprobándolo mano a mano. Obviamente no se puede hacer porque, como digo, los números son infinitos, entonces no acabaríamos nunca. Entonces, ¿a qué me refiero? Escribámoslo para que se entienda un poquito mejor. Con lo que digo de que no ganamos mucho con estar probándolo caso a caso. Y es lo siguiente, por ejemplo, de hecho vamos a escribirlo como el primer intento de poder demostrar esta formulita de acá. Entonces el primer intento, pongamos acá, primer intento.
como les dije, sería ir comprobando que esto se cumple para caso a caso. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, probemos esto para el primer caso. En el caso en el que n es igual a 1. En el caso que solamente tengo un numerito en la suma. Porque recordemos que este n de acá, de alguna forma, de acuerdo a esta parte de acá, me está diciendo que son la suma de los n primeros términos. Entonces, si el n es igual a 1, significa que tengo solo un término en la suma. Entonces, en este caso, el caso más sencillo, en el que solo n es igual a 1, veamos si justamente es igual a esta formulita de acá. Que de hecho lo es. Porque en este caso, por ejemplo, como les dije, para n igual a 1 solo tengo un término, este primer término de acá. Entonces, para este caso solo tengo el 1, y el 1 claramente es igual a reemplazar el 1 acá y reemplazar el 1 acá. Porque fíjense, si reemplazamos el 1 acá y acá, me quedaría 1 por 1 más 1 dividido en 2. Y bueno, esta parte de acá es 2, y claramente esto se simplifican y me quedaría 1. Entonces toda esta parte de acá me da 1. Así que justamente 1, que se encuentra en esta parte de acá, es igual a esta parte de acá. Entonces para el primer caso se cumple. Bien, súper bien. Primer caso, digamos acá que es verdadero. Entonces puse una V de verdadero. Uno podría probarlo después para el siguiente caso, para n igual a 2. Digamos, bueno, veamos si se cumple para el caso n igual a 2. El caso n igual a 2 corresponde ahora a sumar dos términos. Recordemos que, nuevamente, vuelvo a recordar, el n corresponde a sumar los n primeros términos. Entonces, en este caso, si el n vale 2, significa que estoy sumando los dos primeros términos. Entonces, estoy sumando el 1 y el 2. Entonces, creamos acá. Ahora la suma de 1 más 2, que de hecho, bueno, esto sería igual a 3. Y claramente esta sumita de acá, claramente es igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque ahora si tomamos n igual a 2 y lo reemplazamos acá, también nos va a dar igual a 3. Entonces, si nosotros reemplazamos acá un 2 y un 2, de hecho, hagámoslo. Si reemplazamos un 2 y un 2, esto claramente nos va a dar también igual a 3. Porque en este caso, fíjense que si se me van esos dos de acá, y me queda 2 más 1, que justamente sería 3. Entonces también se cumple para el caso n igual a 2. Entonces, pongamos acá que esto también es verdadero. También es verdad esta parte de acá. Y así. Ahora el siguiente caso, n igual a 3. Y también habría que ir comprobándolo. En este caso sería sumar los primeros tres términos de la suma. Entonces sería sumar 1 más 2 más 3. Y habría que comprobar que justamente este resultado es igual a colocar el 3 acá. Colocar el 3 acá, colocar el 3 acá. Y de hecho también les va a dar que es verdad. En este caso la suma es 6 y esta subformulita de acá también entrega como resultado 6. Entonces uno podría estar haciendo esto a cada rato. Entonces uno podría seguir así hasta bueno, en este caso bla 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 bla, también es verdad. Después n igual a 4, bla 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 bla, también van a llegar aquí es verdad. Y así, van a seguir y no van a acabar nunca. Entonces es poco eficiente verlo de esta forma. Entonces esto hecho de esta forma no es una demostración como tal. La idea de una demostración es que podamos afirmar que esto se cumple siempre. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos abordar este ejercicio? Otra forma sería identificar algunas cosas, identificar varias cosas en todos estos pasos que hemos hecho. Lo primero es identificar que acá esto se puede escribir de otra forma. Se puede escribir en base a la materia que vimos de lógica de predicados. Porque fíjense, esto de acá es como un predicado. Entonces un predicado P de N. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo justamente estoy haciendo casi una afirmación acá. Digo casi una afirmación porque en este caso esto depende del N. De acuerdo al N, esto se convierte en una proposición, en una afirmación. Entonces, uno podría reescribir un poquito más esta cosa acá. De hecho, pongamos aquí otro color. Esto se podría reescribir como... Vamos a ocupar un color un poquito más fuerte. A ver... está acá. Esto se podría reescribir como para todo N natural se cumple un cierto predicado. ¿Cuál es el predicado? Justamente que esta suma es igual a esta cosa de acá. Entonces eso es lo primero que todo. Vamos a reescribir un poquito esta cosa. Entonces, si hacemos esa reescritura, lo que estamos haciendo acá es comprobar, por ejemplo, esto lo estamos comprobando para el primer caso. Entonces hicimos que para P sub 1, esto de acá es verdad. Después, para el segundo caso que hicimos, para el predicado P sub 2, esto también es verdad. Después para el tercero, también lo mismo.
comprobamos que esto de acá también es verdad. Y después para el P sub 4 y P sub 5 y así. Entonces, hasta ahora simplemente estoy haciendo una reescritura. Solo reescritura de todo esto que hicimos acá, lo estoy reescribiendo ahora como predicados. Eso es lo primero. Ahora, reescribiendo esto mismo, pero un poquito más ordenado en la parte de abajo, lo que hicimos recién fue que comprobamos P sub 1 y luego que comprobamos P sub 1 nos fuimos a P sub 2 y en P sub 2 también lo comprobamos y así. Después fuimos al P sub 3 y también lo comprobamos y después fuimos al P sub 4 y también lo comprobamos y así, bueno, se sigue indefinidamente como les dije y nunca se podría justamente resolver de esa forma porque si no, no terminaríamos nunca. Entonces se busca otra estrategia ahora para poder resolver esta cosa de acá. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento que podríamos, o cuál sería la nueva estrategia? En este caso vamos a seguir comprobando el primero, pero ahora vamos a cambiar un poquito esta parte de acá. En este caso, demostrar esta parte de acá, la vamos a cambiar por lo siguiente. Aquí hay que correrse un poquito de lógica. En este caso vamos a tomar P sub 2 implica P sub 3. Bueno, en realidad me equivoqué acá, sería P sub 1 implica P sub 2. Y esperamos comprobar esta parte de acá. Nosotros esta parte de acá esperamos comprobarla. Si comprobamos esto, de alguna forma estaríamos comprobando esta parte de acá. ¿Por qué? Porque si nos acordamos un poquito de lógica, de hecho poner aquí con un pequeño recordatorio de lógica, entonces, ¿por qué les digo que vamos a cambiar esto por esto de acá? Porque fíjense, aquí, bueno, comprobamos ya el P sub 1, entonces esta parte de acá, es verdad. Luego estamos diciendo además que toda esta parte de acá es verdad. O sea, esperamos comprobarla. Entonces, cuando comprobemos esta parte de acá, estaríamos diciendo que también es verdad esa parte de ahí. Entonces, fíjense, decir que este es verdad y decir que esto es verdad es lo mismo que decir que este es verdad y este es verdad. Y eso solo nos da una opción. La opción de que P sub 2 también sea verdad. Es decir, que P sub 2 también sea verdad. Entonces, reescribirlo de esta forma, sabiendo que esto es verdad, estaríamos diciendo de alguna forma que al comprobar esta implicancia, estaríamos de alguna forma también diciendo que el P sub 2 es verdad. Eso estamos diciendo, solo tendríamos esta opción de acá en otras palabras. Luego ocurriría exactamente lo mismo con el siguiente. En el siguiente, para escribir, esto lo vamos a reescribir de otra forma. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Como P sub 2 implica P sub 3 y nosotros esperamos esto de acá comprobar que sea verdad. Si comprobamos que esto de acá es de verdad, entonces de alguna forma también estaríamos diciendo que el P sub 3 es verdad, que sería esta parte de acá. ¿Por qué? Porque nuevamente, bueno, de aquí ya comprobamos que el P sub 2 sería verdad. Entonces, en otras palabras, estaríamos diciendo que el P sub 2 es verdad. Y si comprobamos que la implicancia es de verdad, necesariamente, de acuerdo a la tablita de verdad, el P sub 3 debería ser verdad. Porque bueno, para este caso solo cambia que aquí tendría P sub 2, P sub 3, P sub 2, P sub 3. Entonces, decir que este de acá es verdad, que lo comprobamos gracias a esta parte de acá, tendríamos esto. Luego comprobar la implicancia es verdad, tendríamos esto acá. Y solo nos deja la única opción de que el P sub 3 también sea verdad. Entonces, reescribirlo de esta forma, en base a que la anterior sea verdad, significa justamente decir que el P sub 3 es verdad. Después la misma idea con P sub 4, después con P sub 5, P sub 6. Entonces, de alguna forma reescribimos esto. Entonces podemos resumir toda esta parte de acá con cuantificadores. De hecho, lo podemos reescribir de una forma súper sencilla. Porque fíjense, esta parte de acá va a ser muy similar a esta parte de acá en cuanto a la estructura. Entonces en este caso, bueno, lo único que va cambiando aquí es 1, 2, aquí 2, 3, después va a ser 3, 4 y así. Entonces esto de acá se puede reescribir de la siguiente forma. Entonces esta parte de acá lo podríamos reescribir como para todo n natural. Si tenemos P de n, y bueno, y sabemos que ese P de n es verdad, y luego tenemos la implicancia con el siguiente, en este caso el siguiente sería esta parte de acá, Bueno, si hacemos la conexión, esta parte de acá sería esa, esta parte de acá sería esa, y esta parte de acá sería esta parte de acá. Entonces, todo lo que vienen, toda esta parte de acá,
lo reescribimos de esta forma. Entonces el principio de inducción se resume en dos cosas. Se resume en comprobar, bueno, esto de acá de alguna forma va a ser lo mismo que comprobar el primero y comprobar esta parte de acá. Si comprobamos esto, estamos al otro lado. Entonces, ¿cuál sería el enunciado? Entonces pongamos acá principio de inducción. Entonces, ¿cuál sería el principio de inducción? Pongamos acá, dado un predicado P de n que se puede interpretar para cada n natural si podemos verificar que lo primero que les dije, que el primer caso se cumple. Si verificamos que el primer caso se cumple y que para todo n natural la implicancia se cumple. Entonces, ¿qué nos afirma el principio de inducción? Nos dice que si se cumple esto y se cumple esto, entonces, creamos acá, entonces se concluye que para todo n el predicado, pongamos acá, es verdad o se cumple. Entonces, para cualquier n que uno ingrese en el predicado, siempre se va a cumplir. Y ahí justamente estaríamos demostrando esto de forma mucho más general. Entonces, ¿qué nos pide el principio de inducción? De forma muy resumida. Dado un predicado, nos pide comprobar el primer caso de acuerdo a lo natural en este caso, y luego comprobar esta parte de acá. Entonces vamos a hacer varios ejemplos. Entonces el ejemplo, el primer ejemplo va a ser justamente comprobar la suma que les dije. Entonces vamos acá a demostrar. Demuestre que para todo natural la suma 2, 3, así, vamos a ir sumando hasta el n término. Entonces sumamos el n menos 2, que sería como el antepenúltimo, después el penúltimo y después el último. Entonces si sumamos todos estos términos, esto nos debería dar n por n más 1 dividido en 2. Entonces comprobemos esto. En este caso, como les dije recién, esta parte de acá sería nuestro predicado. Entonces, hagamos esto de acuerdo al principio de inducción. Entonces, el principio de inducción dice, bueno, primero comprobémoslo para el primer caso. Entonces, en este caso, el primer caso, de hecho, ya lo habíamos hecho. Que era justamente solamente sumar un término. Entonces, en este caso, si sumamos solo un término, en este caso, el único término que estamos sumando es el primero, que sería el 1. Entonces, si sumamos 1... y luego con ese n igual a 1, porque recordemos aquí tenemos n igual a 1, lo ingresamos acá, justamente también nos va a dar 1. Entonces esto de acá es igual a 1 por 1 más 1 dividido en 2. Es decir, esta parte de acá es igual a esta parte de acá. Entonces, el primer caso se cumple. Entonces, verificado. Entonces pongamos acá, listo, verificado. Ahora, hagamos la segunda parte. La segunda parte quizá, que de hecho es la que resulta ser siempre un poquito más complicada. Pero vamos viéndolo con varios ejemplos para que se vaya entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que verificar esta implicancia. Esta implicancia en base a suponer que esta parte de aquí es verdad. Esto acá vamos a suponer que es verdad. Recordemos que habíamos dicho que siempre suponemos que este primero es verdad, para luego demostrar la implicancia, y así solo nos deja la opción, de acuerdo a esta tablita de verdad, que sí, este es verdad y este es verdad, entonces necesariamente este es verdad. Es decir, este de acá es verdad. Y lo mismo con este y con todo lo otro que viene. Entonces, escribamos. Supongamos, o más bien dicho, pongamos acá, dado, o sea, más bien dicho, sea un cierto numerito n natural. Entonces, un cierto numerito natural n, entonces pongamos acá, supongamos que, bueno, para este n en particular, el predicado P de n se cumple. O es verdad. Entonces, con esta suposición,
vamos a intentar demostrar justamente que el P de n más 1 también se cumple. Entonces, escribamos acá. Hay que demostrar que, dado esta suposición de acá, P de n implica P de n más 1. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar ahora. Vamos a suponer esto acá y con pasos matemáticos esperamos llegar a esta parte de acá. Ahora, entendamos primero qué significa esto de acá, para a través de esto llegar a esto. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el P de n más 1? ¿Qué nos dice este caso? Nos dice que tenemos que sumar, bueno, si este es el predicado, nos dice que tenemos que sumar los primeros n más 1 términos. Y los n más 1 términos nos debería dar una cierta formulita. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que si sumamos el 1, el 2, el 3, el 4 y así. Sumamos hasta el n más 1. Es decir, sumamos hasta el n más 1 término. Si sumamos todos esos términos, lo que nos debería dar, pues supongo que una igualdad, nos debería dar esto acá. O algo muy similar a esto acá. En este caso, como estamos sumando n más 1, entonces esto tiene que modificarse un poquito. En este caso, como estamos sumando hasta este de acá, este de aquí va a ser n más 1. Y este n de acá también va a ser n más 1. Entonces aquí nos quedaría n más 1 por n. Bueno, si aquí colocamos n más 1, con este 1 de acá nos quedaría n más 2. Entonces aquí nos quedaría n más 2. Entonces esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces pongamos acá, esta parte de acá, hay que demostrarla. Hay que demostrarlo con la suposición. ¿Qué suposición? De que esta parte es verdad. Con la suposición de P de n como verdad. Entonces vamos a demostrar, suponiendo que esto es verdad, vamos a intentar demostrar esto de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que demostrar una igualdad acá. Porque hay que demostrar que esto es igual a esto de acá. Entonces, partamos con una parte de la igualdad. Por ejemplo, voy a partir con el lado izquierdo. Y esto espero modificarlo con pasos matemáticos y llegar a esta parte de acá. Entonces, haciendo eso, estaríamos demostrando justamente este caso de acá. Entonces, pongamos acá, partamos por, pongamos acá por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo. Entonces aquí nos quedaría 1 más 2 más 3, bla, 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 hasta n y n más 1. Entonces, ¿cómo podemos modificar esta cosa acá? Entonces, esta suma acá, nos podemos dar cuenta que los primeros n términos, nosotros conocemos esa suma. Porque justamente esta parte de acá nos la entrega el P de n. El P de n, ese predicado, nos entrega justamente esta parte de acá. Entonces, bueno, más que predicado, aquí estamos asumiéndolo para un n en particular. Entonces, todo acá, ¿qué nos dice la proposición de los primeros n términos? Nos dice justamente, como estamos asumiendo que esto es verdad, estamos asumiendo que los primeros n nos debería dar una formulita, que en este caso debería ser esta formulita de acá. Entonces, de hecho, vamos a reescribirlo acá. Si estamos suponiendo que esto acá se cumple, estamos diciendo que al sumar todos los primeros n términos, ¿qué fórmula nos debería dar? N por n más 1 dividido en 2. Eso lo estamos asumiendo como verdad, que para este n se cumple esto. ¿Ok? Recordemos, nuevamente, no confundir, uno podría decir, pero bueno, esto ya, ¿cómo? ¿Estamos ocupando lo que nos están pidiendo demostrar? No. Aquí lo estamos haciendo esto para un n, se está cumpliendo esto en particular. Y queremos demostrarlo para el que sigue, para el n más 1. Y haciéndolo de esa forma, con el principio de inducción, lo estaríamos demostrando para todo n. Entonces aquí, hasta ahora, esto no lo estamos haciendo para todo n. Aquí simplemente tomamos un n en particular. Pues aquí puse sea n, un numerito natural. Estamos tomando uno en particular. Y para ese en particular, justamente se cumple. Entonces, sabemos que justamente esta parte de acá, como se cumple, entonces podríamos reemplazar esa formulita. Entonces toda esta parte de acá, la vamos a reemplazar por n más 1 dividido en 2. Entonces, para este n en particular, esto lo reemplazamos por
n por n más 1 dividido en 2. Y bueno, lo que nos sobra, que sería esta parte de acá. N más 1. Entonces tenemos hasta ahí. Ahora intentemos modificar un poquito más esta cosa. Nuevamente, la idea es que con esta suma, queremos demostrar justamente esta suma de acá. Entonces, la idea es que esta suma nos dé esto. Entonces, si logramos demostrar que esto nos da esto, estamos listos. Así que reescribamos un poquito más esta suma de acá. Entonces, esto nos quedaría como n al cuadrado más n. Aquí simplemente distribuye acá y acá. Y aquí podríamos amplificar por 2. Aquí podríamos dejar 2 dividido en 2. Para así tener igual los denominadores. Entonces, en este caso nos quedaría aquí n más 1 por 2 dividido en 2. Y ahora podemos sumar en este caso las fracciones, porque tienen igual denominador. Entonces nos quedaría n al cuadrado más n más, aquí aplicamos distribución acá y acá, y nos quedaría 2n más 1 dividido en 2. Y esta suma, bueno, aquí lo arreglo un poquito más, y me quedaría n al cuadrado más 3n más, bueno, aquí le puse un 1, entonces sería un 2, porque estoy multiplicando ese acá, y me da 2. Entonces esto me daría 2 dividido en 2. Ese 3n apareció porque sumé s con s. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí no podemos acordar de cuadrado de binomio, de ese tipo de materia. Por ejemplo, aquí nos acordamos que si tengo, por ejemplo, n más a y n más b, entonces esto nos quedaría como n al cuadrado más a más b por n más a por b. Si aplicamos esta formulita, o otra formulita podría ser la clásica de las raíces. Por ejemplo, encontrar las dos raíces de esta cuadrática de acá con el clásico menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. O aplicamos esto y podemos de alguna forma arreglar un poquito esa expresión de ahí. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que en este caso, al arreglar esta cuadrática, nos quedaría como n más 1 por n más 2 dividido en 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acabamos de demostrar que justamente esta suma de acá es igual a esta expresión de acá. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de ver que esta suma de los primeros n más 1 términos es igual a n más 1 por n más 2 dividido en 2. Y eso era justamente lo que queríamos demostrar. Fíjense. Queríamos comprobar que el predicado de n más 1, bueno, más bien dicho, esta proposición justamente era verdadera. Entonces había que comprobar que esta suma era igual a esta cosa acá. Y justamente esta parte acá es esto. Son exactamente la misma cosa. Entonces acabamos de comprobar justamente que el siguiente caso, es decir, a partir del caso n, acabamos de comprobar que también se cumple el n más 1. Acabamos de comprobar esta implicancia. Solo la implicancia la hemos demostrado. Que esta implicancia acá es verdad. Entonces comprobamos que esta parte de acá es verdad. Comprobamos que esta parte la supusimos, bien dicho. Supusimos en un principio que justamente se cumple este caso acá. Demostramos la implicancia. Y como demostramos la implicancia, bueno, necesariamente se tiene que cumplir que esto de acá es verdad. Y esto lo hicimos para un n arbitrario. No especificamos qué n, dentro de todos los n naturales. Esto lo hicimos para uno en particular. Entonces, de acuerdo ahora al principio de la inducción, como esto lo hicimos para un n arbitrario, esto se tiene que cumplir para cualquier n. Entonces ahí justamente estaríamos demostrando que se cumple la suposición para cualquier n que nosotros queramos natural. Entonces tenemos esta parte acá, así que en resumen, pongo acá por lo cual p de n más 1 es verdad. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Primero, comprobamos que p de 1, es decir, el primer caso es verdad. Luego comprobamos el segundo caso. Comprobamos que, en este caso, la implicancia es verdad. Entonces, ahora, de acuerdo al principio de inducción, con estas dos cosas podemos decir que, escribamos acá, por lo tanto, por el principio de inducción, concluimos que
para todo n natural, el predicado P de n es verdadero también. ¿Y cuál era el predicado? Justamente el predicado nos decía que los primeros n términos son iguales a esa formulita. Entonces, dicho de otra forma, estamos diciendo que para todo n natural, la suma de los primeros n términos es igual a n por n más 1 dividido en 2. Entonces acabamos de demostrar que justamente esta suma es igual a esta formulita acá. Eso acabamos de hacer con el principio de la inducción. Lo fuerte aquí es que esto es para todo. Eso es quizás lo fuerte de este y lo genial de este principio de la inducción. Que a través de solamente estos dos pasos estamos de alguna forma agregando este cuantificador de acá, este para todo. Entonces esto se cumple para cualquier n natural, siempre se va a cumplir esta parte de acá. Y ahí justamente estaría demostrado. Y de alguna forma estamos demostrando también que la fórmula cerrada de, bueno, en este caso de esta sucesión que habíamos visto recién, es justamente, como habíamos dicho que era toda esta suma acá, era justamente esta formulita de acá. Entonces estamos comprobando esa parte también. Ahora veamos otro ejemplo. Antes de ver un ejemplo, veamos primero una pequeña observación que es súper importante. Una pequeña observación. Entonces, primero por nombre, generalmente al primer caso que uno tiene que demostrar se le llama el paso base. Entonces, generalmente al caso peso 1 se llama el paso base. Entonces, este peso 1, o el primer paso, justamente corresponde al 1 de los números naturales. Porque en este caso el primer numerito de los números naturales justamente es el 1. Entonces uno parte justamente con ese paso de ahí. Y la otra parte, esa implicancia que les dije, esta implicancia de acá, se llama el paso inductivo. Es el paso inductivo. Entonces tenemos el paso base y el paso inductivo. Ahora, cosa súper importante, es que todo el rato les he dicho que esto es el primer caso de acuerdo a los números naturales. Porque nuevamente, el primer numerito para los números naturales en este caso para nosotros sería el 1. Entonces por eso es que el paso base comienza con el predicado en 1. Pero perfectamente podríamos cambiar un poquito este conjunto de acá. Entonces, de hecho, si tomamos por aquí el enunciado del principio de la inducción, de hecho vamos a copiar esto de acá. Y lo vamos a pegar acá. Yo voy a dejarlo un poquito más chiquitito. De hecho, esto vamos a poner como una segunda observación. Entonces, observación 2. Y es que en base a este principio que acabo de colocar acá, yo podría igual modificar un poquito este principio de acá. Yo le dije recién que, de hecho, hacer un poquito zoom. Yo le dije recién que este n acá, bueno, en este caso este n sería un natural. Pero nosotros igual podríamos cambiarlo por otras opciones. Podríamos, por ejemplo, cambiarlo por la opción de, por ejemplo, partir, no necesariamente desde el 1, podríamos partir desde un cierto numerito m. O incluso podríamos tomar los números enteros y los números enteros partir también desde un cierto numerito m. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, que si partimos desde un numerito m, ya sea en este caso o en este caso, si lo cambiamos por eso, entonces el paso base, el primer paso, va a ser con P de M. Entonces, de acuerdo a esto, entonces el primer paso base cambiaría ahora a P sub N. Este sería el primer paso que habría que verificar. Y por lo cual la parte de acá también habría que modificarlo un poquito, porque aquí yo le dije para todo N natural. Ahora, como estamos, por ejemplo, partiendo con este o con este, entonces esto debería ser para todo n en n desde el m en adelante. O si tomamos con lo entero, desde ese m entero en adelante. Entonces podemos cambiar un poquito esta cosa acá. Bueno, y obviamente aquí también cambiaría un poco la conclusión. La conclusión ahora sería para todo n desde ese numerito. O desde ese z de ese numerito. Entonces, por ejemplo, digamos que el conjunto, en algún ejemplo quizá,
puede que haya que verificar con el principio de inducción un cierto enunciado en el que el conjunto sean desde el 10 en adelante. Entonces aquí sería un 10. Entonces todo acá lo cambio por un 10. Entonces, ¿qué significa? Que ahora este conjunto sería el 10, el 11, el 12, el 13 y así, sucesivamente. Entonces el paso base comienza en el 10. Entonces aquí sería P sub 10. Aquí sería, el conjunto desde el 10 en adelante. Y aquí lo mismo, sería el conjunto desde el 10 en adelante. A eso me refiero cuando lo escribo de esta forma o de esta forma acá. Lo mismo con los números enteros. Por ejemplo, podríamos decir que el paso 1, por ejemplo, va a ser desde el menos 5. Entonces, ¿de conjunto cuál sería? Sería el conjunto desde el menos 5 en adelante. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, bla, 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 bla. Entonces, el paso base, ¿cuál sería? Desde el menos 5. Entonces, aquí sería el paso base desde el menos 5. Este que hay que verificar. Y luego se hace la implicancia en base a desde el menos 5 en adelante. Lo mismo acá. Desde el menos 5 en adelante. Entonces, es una observación súper importante. Uno generalmente lo suele decir en lo natural en un principio por un tema de resumir un poquito. Pero los ejemplos podrían darse otro tipo de conjunto en el que no necesariamente son todos los naturales. Pueden ser, como les dije recién, algo así o algo así. Entonces, en base a eso, ahora veamos otro ejemplo. Supongamos acá ejemplo 2. Entonces, ejemplo, va a darle un poco de suma a esto. Ahí sí. Ejemplo 2. Entonces, déjenme ver por acá, que por aquí tenía el ejemplo. Entonces, escribamos acá. Demuestre que n al cuadrado más n es par para todo n mayor o igual a 0. Entonces aquí cambió un poquito, de hecho, el tema de, como les dije recién, del paso inductivo. O sea, el paso base. El paso base en este caso debería ser desde el n igual a 0. Así que, de hecho, incluso todo esto acá lo podemos reescribir un poquito. Todo esto acá lo podemos reescribir como cuantificador de la siguiente forma. Bueno, con cuantificadores de la siguiente forma. Fíjense, aquí nos dicen que demostrar que esto es par para todo n mayor o igual a 0. Entonces escribamos acá. Para todo n, digamos, natural con el 0. Recordamos que esto acá significa que son los naturales unión el 0. Entonces, para todo n en los naturales con el 0, se cumple que existe un k entero tal que n al cuadrado más n es igual a 2k. Eso significa justamente que sea par. Decir que justamente esta suma acá es par es decir que esto se puede reescribir como 2 por un k. Entonces por eso que puse aquí debe existir un cierto k tal que al multiplicarlo por un 2 me dé esta cosa acá. Y ahí estaríamos justamente diciendo que esto es par. Entonces simplemente reescribí un poco el enunciado. Luego reescribir de esta forma, como cuantificadores. Bueno, con cuantificadores. Entonces ahora apliquemos inducción. Intentemos demostrar esto por inducción. Intentemos demostrar que esto se cumple para todo n. El para todo es súper importante. Entonces, escribamos acá. ¿Qué es lo primero? El paso base. Demostrar el paso base. Entonces, verificamos el primer paso. En este caso, hay que verificar el p sub 0. Porque nuevamente, el p de 0 justamente es el primer paso. Es el caso, bueno, digamos el número más pequeño dentro de este conjunto acá. Entonces, verifiquemos esto acá. ¿Qué significa eso? Significa en este caso tomar esta expresión de acá. Veamos si con el n igual a 0, esto me da un par. Entonces, esto sería n al cuadrado más n. Ahora, si el n vale 0, entonces esto de acá me quedaría como 0 al cuadrado más 0. Y bueno, y 0 al cuadrado más 0 es lo mismo que obviamente 0. Y ahora, ¿el 0 es par? La respuesta es que sí. Porque existe realmente un numerito entero tal que el 0 lo puedo reescribir de esta forma. ¿Y cuál es ese numerito? Bueno, justamente el k igual a 0. Entonces en este caso esto lo puedo reescribir como 2 por 0. Así que justamente esta parte de acá se puede reescribir como 2 por algo, 2 por un entero. Entonces en este caso, ¿cuál sería este k? Sería esta de acá. Supongamos acá
que existe un k entero. En este caso, ¿cuál es el k? Es el k igual a 0. Entonces, este sería nuestro k. Entonces, realmente existe un k tal que esto se puede escribir como 2 por k, en otra forma. Es decir, se puede escribir como un numerito par. Entonces, el primer caso se cumple, porque existe ese k, como les dije recién. Entonces, el primer caso se verifica. Entonces, ahora vamos al siguiente caso. Bueno, el siguiente caso significa hacer el paso inductivo. Entonces, recordemos que hacía el paso inductivo. Significa que tomamos un cierto n natural y con ese n natural, el predicado vamos a suponer que es verdad. Entonces, con ese n, suponemos que es verdad ese predicado P de n. Y ahora tenemos que demostrar el siguiente predicado. Entonces, creamos acá, suponemos que P de n es verdad para un n natural. Entonces, para un n arbitrario, vamos a suponer que justamente el caso P de n es verdad. ¿Qué significa que sea verdad? Significa que, todo acá lo vamos a reescribir, que decir que esto es verdad significa justamente se cumple esto acá. Se cumple, recordemos que este es nuestro predicado P de n. Entonces recordemos que toda esta parte de acá es P de n. Recordemos que este es un predicado que depende de n porque de alguna forma en toda esta parte de acá la variable que está suelta es justamente el n. El k no está suelto porque justamente estamos diciendo que el caso es natural. Entonces en toda esta parte de acá es un predicado de n. Entonces vamos a suponer que justamente para un cierto n se está cumpliendo esta parte de acá. Entonces estamos diciendo que justamente aquí existe un k, es un k entero, se cumple justamente que esta suma de acá es un par. Eso estamos suponiendo. Entonces ahora con esta suposición, esto para nosotros es verdad. Entonces con esta verdad esperamos ahora demostrar que se cumple también en el siguiente paso. Entonces pongamos acá, hay que demostrar que P de n más 1 es verdad. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ahora, ¿qué significa el P de n? Intentemos entenderlo primero, antes de poder abordar el ejercicio. Entonces el P de n, de hecho vamos a escribirlo en la parte de acá. ¿Qué habría que demostrar? Habría que demostrar que también existe un k, en este caso entero. Aquí vamos a ponerle como, pongámosle k gorro. Le puse aquí un k gorro para diferenciarlo de este k de acá, para que no se confunda, no sea el mismo. Este k es para este caso. Este otro k es para este caso acá. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que justamente existe un k entero tal que n más 1 al cuadrado más n más 1 es igual a 2 por k gorro. Eso tenemos que demostrar. Fíjense que aquí cambió un poquito la expresión con respecto a este acá. ¿Por qué? Porque estamos en el siguiente caso, en el n más 1. Entonces significa que este n ahora es un n más 1. Y este n de acá también es un n más 1. Entonces esto tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que justamente esta suma de acá se puede escribir justamente como un número par. O en otra palabra estaríamos diciendo justamente que esto es un numerito par. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a tomar esta expresión de acá, vamos a ir modificándola un poquito y esperamos justamente llegar a una igualdad en el que sea 2 por algo. Ese algo tiene que ser obviamente un numerito entero. Entonces si logramos hacer eso estaríamos demostrando que justamente la suma es par. Entonces, creamos acá. Entonces partamos con la parte de n más 1 al cuadrado más n más 1 y vayamos modificando un poquito esto. Entonces aquí aplicamos cuadrado de binomio y nos quedaría n al cuadrado más 2n más 1 más n más 1. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Fíjense que esta parte de acá, de hecho vamos a poner aquí otro color, verde. Por ejemplo, esta parte de acá con esta parte de acá ya la conocemos. Recordemos que de acuerdo al caso anterior, al P de n, justamente esto más esto es igual a 2k. Entonces podemos reemplazarlo. Entonces esta parte de acá nos quedaría de la siguiente forma. Como le dije, esta parte de acá y esta parte de acá la cambiamos ahora y la reemplazamos por 2k. ¿Por qué? Por esta parte de acá.
¿Y por qué podemos hacer esto? Porque recién dijimos, estamos suponiendo que esto es verdad, entonces esto se cumple. Así que podemos aplicarlo sin ningún problema. Entonces aquí nos quedaría 2k más 2n. Este 2n por este de acá. Y bueno, 1 más 1, 2. Y ya estamos casi listos. Ahora falta simplemente factorizar por 2 y nos quedaría k más n más 1. Y aquí ya estamos de hecho listos. Estamos diciendo que esta suma acá es igual a 2 por, en este caso, un numerito entero. ¿Por qué es un numerito entero esto acá? Porque, bueno, sabemos que este es un numerito entero. Sabemos que este es un numerito entero por la parte de acá. Sabemos que este es un numerito natural. Y todo numerito natural también es entero. Así que suma de enteros también se encuentran en z, en los enteros. Y el 1, bueno, sabemos que el 1 es un numerito entero. Entonces toda esta suma de enteros justamente pertenece a z. Así que realmente toda esta parte de acá sería nuestro k de gorrito. Que era justamente el k que estábamos buscando. El k que estábamos buscando. Entonces realmente esto se puede escribir como 2 por k gorro. Así que, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que justamente esta suma de acá es igual a 2k gorro. Así que realmente estamos diciendo que también es par esta suma de acá. Y por lo tanto se está cumpliendo también el caso de p de n más 1. Entonces pongamos acá, por lo cual p de n más 1 también se cumple. Acabamos de demostrar, en base a p de n, acabamos de demostrar que también se cumple el caso p de n más 1. Ahora, por el principio de la inducción, como demostramos el paso base, acabamos de demostrar el paso inductivo, porque lo que acabamos de hacer acá justamente es ver que a través de p de n se cumple el p de n más 1. Acabamos de ver que esto es verdad. Entonces ahora por inducción, vamos acá. Por lo tanto, por el principio de inducción, concluimos que para todo n natural con el 0 se cumple, ¿qué cosa? Se cumple justamente que n al cuadrado más n es par. Entonces da igual, en otra palabra, que no está afirmando el principio de inducción, que da igual el n que yo ingrese, porque esto es para todo n. Para todo n siempre esta suma acá va a ser par. Eso es lo que nos dice el principio de inducción. Y eso. Ahora veamos otro ejemplo más, para que se vaya entendiendo un poquito más la idea. De hecho tenía otro por acá. Veamos un tercer ejemplo. Entonces, creamos acá ejemplo 3. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar el primer caso, el paso base, lo vamos a demostrar. Después vamos a asumir el caso n. Bueno, para un cierto n, asumimos el caso n y demostramos el siguiente. O sea, y a través de demostrar eso, ocupamos inducción y estaríamos listos. Entonces, creamos acá, demuestre que para todo n natural se cumple lo siguiente, que 1 más un cuarto más un noveno más un de 16 avo, creo que se llama, bueno, no importa, más sumando hasta el 1 dividido en el cuadrado. Toda esta suma acá, siempre el resultado de esta suma va a ser menor, siempre va a ser menor que 2 menos 1 dividido en n. Esto es lo que tenemos que demostrar. Este ejercicio puede que sea un poquito más complicado, porque ahora ya no es una igualdad de cosas que tenemos que demostrar. Tenemos que justamente demostrar una desigualdad. Tenemos que demostrar que esta suma, su resultado, es menor o es igual a esta cosa acá. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, la misma idea es siempre. Entonces, ¿qué hacemos primero? Demostremos el primer caso, el caso base. En este caso, como el n se encuentra en los naturales, el numerito más pequeño de los naturales sería el 1. Entonces, en este caso, hay que demostrar el paso base p de 1. Entonces, ¿cuál sería el p de 1? En este caso, el p de 1 sería, bueno, si toda esta parte de acá es nuestro predicado, p de n,
para n igual a 1 significa que acá solo tengo la suma de un término. Eso significa. Entonces significa que tengo aquí 1. Y tenemos que ver si 1 es menor o igual a esta cosa de acá. Entonces si nosotros reemplazamos el 1 acá, nos queda, bueno, 2 menos 1 y nos da 1. Entonces nos da que es igual. Y justamente el igual lo permite, así que no tenemos ningún problema. Así que justamente esto es igual a 2 menos 1 dividido en 1. Que justamente como les dije recién, si uno hace esta recta de acá me daría 1. Entonces el primer caso se cumple. Entonces pongamos acá que el primer caso se cumple. ¿Por qué? Porque nuevamente la suma del primer término, en este caso el único término que tenemos, el primer término sería 1. Y justamente ese término es menor o igual a esta parte de acá. En este caso, como les dije, va a ser igual. Entonces el primer caso se cumple. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nuevamente hay que tomar el caso, hay que tomar un cierto n natural. Entonces pongamos acá sea n un cierto natural. Entonces supongamos que para ese n que tomamos, el predicado P de n es verdad. Entonces es verdad. ¿Qué significa decir que el predicado P de n es verdad? Es decir, que justamente la suma de estos términos, para ese n en particular, esta suma acá, siempre va a ser menor o igual a 2 menos 1 dividido en n. Nuevamente, puede resultar confuso de que esto es lo mismo que esto, pero no es lo mismo. Porque aquí, la diferencia está en el para todo. El para todo y aquí el sea un n. Lo que tenemos que demostrar es que esto se cumple para todo n. Eso es lo que tenemos que demostrar. Aquí no estoy asumiendo que esto se cumple para todo n. Simplemente estoy tomando que para un cierto n, para ese n en particular que tome, se cumple esto. Entonces, en base a esta suposición, ahora esperamos me confundo. Esperamos demostrar el siguiente, el P de n más 1. Entonces no son la misma cosa. El para todo hace la gran diferencia. Entonces ahora asumimos esta parte de acá. Entonces pongamos acá, hay que demostrar P de n más 1. Y como lo hemos hecho con los ejemplos anteriores. Tenemos que demostrar el P de n más 1 en base a la anterior. Pongamos acá en base al P de n. Entonces vamos a ocupar de alguna forma para demostrar este acá. Entonces primero, antes de poder demostrar esto, primero entendamos qué nos dice este predicado de P de n más 1. Entonces, ¿qué nos dice? Este predicado nos dice que deberíamos tener la suma de 1 más un cuarto, así, bla, 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 hasta este acá, más otro más, hasta el n más 1. Eso me dice el predicado de n más 1. ¿Y qué nos dice? Nos dice que esta suma, su resultado va a ser menor o igual a 2 menos 1 dividido en n más 1. Entonces, fíjense acá que ahora cambié ese n. Como estamos en el n más 1, lo cambié por n más 1. ¿Ok? Entonces, hay que demostrar esta cosa. Hay que demostrar, en otras palabras, esta desigualdad. Que este resultado va a ser menor o igual a esto de acá. Eso tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? En base a esto. Sabiendo que esto es verdad, intentamos demostrar esta cosa de acá. Entonces, nuevamente la misma idea de siempre. Entonces, como lo hemos hecho anteriormente, podemos tomar alguno de los dos lados. Por ejemplo, podemos tomar este lado acá o este lado acá e intentar llegar al otro lado. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tomar esto y vamos a intentar llegar a esta parte de acá. Entonces, escribamos acá. Entonces tengo una suma. Bueno, aquí me quedaría 1 más un cuarto más bla, 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 hasta 1 dividido en n al cuadrado más 1 dividido en n más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta parte de acá? Nuevamente, la idea es llegar a esta parte de acá. Entonces, como sabemos, el caso de P de n nos dice que los primeros n términos, estos primeros n términos de acá, van a ser menores o iguales a esta parte de acá. Entonces, fíjense que justamente estos son los primeros n. Entonces, esta parte de acá tiene que ser más pequeña que esta parte de acá. Así que, en otras palabras, estaríamos diciendo que esto va a ser menor o igual a, como digo, toda esta parte de acá va a ser más pequeña que esta parte de acá. Entonces aquí lo reemplazamos, nos quedaría menor que eso. Y n más 1. Nos quedaría algo de esta forma.
Ahora, puede que a alguien le resulte confuso el haber pasado de acá con esta desigualdad y ahora reemplazar esta parte de acá. Si no lo ven tan claro, porque lo que hice fue tomar todo esto y decir, bueno, todo esto de acá, este resultado va a ser más pequeño que esta parte de acá. Entonces simplemente reemplazo ahora no con igualdad, sino con desigualdad, lo reemplazo acá. Y esto, bueno, te lo dejé igual. Entonces para alguien puede resultar confuso. Lo que hice fue lo siguiente, para que sea un poquito más claro. Como esto acá es verdad, lo que hice fue, bueno, o otra forma de verlo, más bien dicho, sería que a esta expresión de acá se le suma este término. Entonces se le suma este término. Si le sumamos este término, nos quedaría esto más ese término, y aquí lo mismo, más ese término. Y eso es justamente esta parte de acá, y esto es justamente esta parte de acá. Entonces, aquí vamos a ponerlo como un paréntesis. Como acá, como tengo esta suma, como tengo esta suma acá, menor o igual a 2 menos 1 dividido en n. Si yo sumo por 1 dividido en n, de hecho ponerlo aquí con un zoom para que se entienda un poquito mejor. Si yo aquí le sumo n más 1 al cuadrado, ¿por qué le estoy sumando ese término? Porque justamente este término de acá, ese término de ahí. Entonces si yo sumo, estoy sumándole tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces todo acá me quedaría de forma equivalente a 1 más 1/4 más bla 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 hasta 1 dividido en n más 1 dividido en n más 1 al cuadrado. Menor o igual, y también se lo estoy sumando al lado derecho. Entonces aquí me quedaría esto más 1 dividido en n más 1 al cuadrado. Entonces, realmente esta parte de acá corresponde a esta parte de acá. Esta parte de acá. Es un pequeño paréntesis, Entonces, recordemos la idea. Queremos que esta cosa de acá sea menor o igual a esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Tomamos esto, lo modificamos gracias a este caso. Y esta parte de acá la reemplazamos por esta parte de acá. Entonces nos quedó así. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, esta parte de acá corresponde a esa. Y la idea es que esto, o más bien dicho, toda esta parte de acá, la podamos modificar con pasos matemáticos y llegar a esta parte de acá. Eso es lo que esperamos. Entonces, esto de acá quiero modificarlo para llegar a esta parte de acá. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Como aquí tengo una fracción de cosas, podríamos sumarlas. Entonces, bueno, aquí tengo varias formas de abordar esta parte del ejercicio, pero vamos a hacerla de una en particular. En este caso, como digo, vamos a sumar estas fracciones. Bueno, más bien dicho restar, porque acá hay una recta. Entonces, esta expresión de acá es igual ¿a qué cosa? Es igual a 2 más, y en este caso, para sumar fracciones, recordemos que podemos multiplicar los denominadores. Entonces me quedaría aquí n por n más 1 al cuadrado. Y multiplicamos s con s y luego s con s. Entonces en este caso voy a escribir primero este con s. Me va a quedar aquí n menos, porque acá hay un menos, s por s. Entonces menos eso. Y ahora voy a modificar un poquito más esta cosa de acá. Entonces esto es igual a 2 más. Aquí voy a aplicar el cuadrado. Entonces me quedaría n menos n al cuadrado menos 2n menos 1. Dividido en n por n más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Nuevamente, la idea, nunca olviden el objetivo. El objetivo es esto, bueno, esta expresión de acá, ahora más bien dicho, esta expresión de acá, hay que modificarla para llegar a algo de este estilo. Este 2, bueno, no hay que hacerlo mucho, ya está listo. Está ahí el 2, no hay problema. Ahora, esta parte de acá hay que modificarla un poquito. Bueno, más bien dicho, esta parte de acá hay que modificarla un poquito para llegar a esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar, en este caso, como aquí tengo pura suma y resta de cosas, lo vamos a separar un poquito. Entonces, voy a separar esto. Aquí me quedaría 2. Y vamos a separar esto en dos fracciones. Esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces me quedaría n menos n al cuadrado menos 2. Bueno, de hecho aquí no he hecho esta recta antes de separar esta parte de acá con esta parte de acá,
se me va hacia 2. Y me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría menos n al cuadrado más n por n más 1 al cuadrado, menos 1 dividido en n por n más 1 al cuadrado. Entonces esta parte de acá corresponde a esta parte de acá, y esta parte de acá corresponde a toda esta parte de acá. Entonces lo separé simplemente en dos partes. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque fíjense que esto aquí yo lo puedo modificar un poquito más. Si yo factorizo por n, de hecho lo voy a escribir acá, yo puedo factorizar por n y me quedaría como n por n más 1. Y fíjense, ahora saco s con s y saco s con s. ¿Y por qué hago esto? Porque me quedaría 2 menos 1 dividido en n más 1 y este término acá, que sería 1n por n más 1 al cuadrado. Entonces fíjense que estoy casi listo. Porque fíjense, esta parte de acá, que es la que queremos, bueno, queremos demostrar que esto es menor o igual a esta parte de acá. Entonces esta parte de acá ya está lista, porque sería hacia 2 de ahí. Esta parte de acá, fíjense que aparece ya ahora. Por eso que lo separé, por eso que esta parte de acá la separé en dos partes, para hacer aparecer este término. Y de hecho me aparece acá. El problema ahora es que tengo aquí otro término que me está sobrando, porque aquí este término no aparece por acá. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces, recapitulemos un poquito lo que he hecho. Entonces, yo dije que todo esto acá iba a ser menor o igual. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Entonces, yo dije que toda esta suma de acá es menor o igual. De hecho, voy a poner aquí una implicancia, recapitulando lo que hemos hecho. Entonces, todo esto acá es menor o igual. ¿A qué cosa? A esto. Pero esto es igual a toda esta parte de acá. Entonces, reemplazo. Entonces aquí sería 2 menos n más 1 al cuadrado menos 1n por n más 1 al cuadrado. Hay como un pequeño resumen de todo lo que he hecho hasta ahora. Todos los pasos matemáticos que he hecho. Entonces lo siguiente es intentar eliminar esto de acá. Si eliminamos eso, estamos listos. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Fíjense que este término acá es negativo. ¿Por qué es negativo? Bueno, este término acá es positivo. Y con ese negativo se vuelve justamente todo esto negativo. ¿Y por qué yo sé que esto es positivo? Porque bueno, 1 es positivo, primero que todo. Aquí tengo algo al cuadrado. Cualquier cosa al cuadrado, dentro de los números reales o los números naturales o enteros, es positivo. Entonces cualquier cosa que le va al cuadrado se vuelve positivo. Entonces esto es positivo, esto es positivo. Y el n además también es positivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el n es un numerito natural. Entonces todo esto acá es positivo. Entonces toda esta parte de acá es positiva. Ahora, con ese signo negativo, toda esta parte de acá es negativa. Entonces fíjense, aquí tengo uno término menos otro término. De alguna forma, este término acá le está quitando a este. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Yo podría decir, bueno, este término acá me queda de la siguiente. Bueno, para que no quede tan enredado, porque hasta ahora puede que sea un poquito enredado, vamos a hacer la siguiente observación. Una siguiente observación. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, si tengo un numerito positivo, digamos 4, tengo 4. Y ese cuadro, por ejemplo, es recto 1. Entonces el resultado es 3, ¿cierto? Entonces, este resultado 3 es siempre menor que este mismo 4, pero sin ese 1. Entonces, sin esa recta, entonces sería justamente así. Entonces, esto siempre va a ser más pequeño que esto acá. Entonces, justamente eso es lo que está ocurriendo acá. Esto es como si fuera nuestro 4 en este ejemplo. Y esta parte de acá es como si fuera nuestro 1. Entonces, de alguna forma, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que toda esta cosa de acá va a ser más pequeña que no haberle restado esta parte de acá. Entonces, ¿qué significa? Significa que como estoy restando, como le estoy quitando algo a esta expresión, entonces esto más que nada una pequeña observación, un pequeño ejemplo para ilustrativo. Solo un ejemplo ilustrativo para el siguiente paso que voy a hacer. Entonces voy a decir que 2 menos 1 más 1 menos n por n más 1 al cuadrado. Esto va a ser más pequeño que no haberle hecho ninguna recta. Entonces, es como si nunca esta recta lo hubiese hecho. Entonces, obviamente, este numerito de acá tiene que ser más pequeño
que esta cosa de acá. Sí o sí tiene que ser así, ya que estamos restando por un número positivo. Entonces le estamos quitando aquí un numerito. Entonces, por eso hice esta pequeña observación, para que sea un poquito más ilustrativo. Entonces tengo un numerito, le resto, en este caso ese término de acá. Entonces esta recta siempre va a ser más pequeña que no haberle hecho ninguna recta. Entonces esto de acá siempre va a ser más pequeño que no haber hecho ninguna recta. Entonces, en otras palabras, esto lo voy a reemplazar por esto de acá. Así que aquí, ahora me va a quedar aquí un menor que 2 menos 1, bueno, que n más 1. Y de alguna forma estaríamos diciendo que esta suma va a ser más pequeña que toda esta cosa de acá. Eso estamos diciendo. Entonces, esto significa que, vamos a copiar toda esta parte de acá, estamos diciendo que toda esta parte de acá, de hecho vamos a escribir realmente toda esta parte de acá. Ahí sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que toda esta suma va a ser más pequeña que toda esta parte de acá. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que todo este término acá es más pequeño que todo este término acá. Entonces, estamos diciendo que toda esta suma acá es más pequeña que esta parte de acá. Entonces, esto de acá, menor que esta parte de acá. Eso es lo que estamos diciendo. Y acá acabamos de demostrar que el PDN también, o sea, el PDN más 1 también es verdad. Entonces, PDN más 1 es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque justamente esto es lo que queríamos demostrar para el caso PDN. Fíjense, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Alguien puede decir, pero bueno, esto de acá tenía un igual. Claro, pero en este caso nos piden ver que esta suma nos piden ver que sea menor o igual. Entonces no es necesario que sea igual, es un o. Entonces demostramos que es igual o es un menor. En este caso demostramos que era justamente menor esa suma. Esta suma acá es menor a esta parte de acá. Entonces justamente acabamos de demostrar que se cumple este predicado. Esta proposición más bien dicho. Entonces se cumple eso. Y luego, como demostramos que se cumple eso, por el principio de inducción, concluimos que para todo n natural se cumple que esta suma acá es menor o igual a 2 menos 1. Bueno, aquí me equivoqué, esto era hasta n. Ahí sí, al cuadrado. Y esto era menor o igual a n. Y esto de acá, por el principio de inducción, es verdad. Entonces ahí acabamos de demostrar que esto se cumple para todo n, en base al principio de inducción. Y eso, creo que estoy full pasado ya en la hora. Voy a ver si puedo editar un poquito esta cosa para que justo sean una hora. Pero eso, aquí quise ver como ejemplo, como les dije recién, unos ejemplos. Y cualquier duda que resulte de este video la podemos ver sin ningún problema el próximo jueves, ¿ok? La idea es que, como digo, que vean este video. Y de ahí después, cualquier duda me la hacen llegar. O si quieren me escriben el correo, cualquier cosa. Y lo vemos. Pero en principio para la clase el jueves, presencialmente, me pueden consultar sin ningún problema. Y ahí vamos a continuar en esta misma línea como les dije. Vamos a continuar con el segundo principio de inducción, que va a ser una idea muy similar a esta de acá. Y eso, cuando se vayan acercando a la evaluación, igual quizás vaya haciendo más ejercicios de este estilo. Y bueno, eso. Nos estamos viendo. Esperamos que nos podamos ver el próximo jueves. Y cuídense, que estén bien. Así que, chaito.